Esta historia, basada en hechos reales, comienza con los hermanos Gabriel y Rafael, quienes al jugar fútbol en su habitación terminan rompiendo accidentalmente una lámpara. Al escuchar los pasos de su padre acercándose, intentan fingir que están dormidos. Sin embargo, Marcus no se enfada con ellos, a diferencia de su esposa Jana, quien, aunque no está de mal humor, les recuerda con firmeza que ya es hora de dormir. Ella desea creer que a su hijo Gabriel ya se le ha pasado el dolor de cabeza que no le ha permitido conciliar el sueño, pero el niño le confiesa que sigue intranquilo por el partido de fútbol del día siguiente. Pese a sus palabras, sus padres comienzan a notar que estas jaquecas se repiten cada semana, por lo que consideran llevarlo al médico. Gabriel, por su parte, simula sentirse perfectamente bien con tal de evitar una visita al doctor. A la mañana siguiente, los protagonistas olvidan programar la alarma para despertarse a tiempo, lo que los obliga a alistarse con la mayor rapidez posible para no llegar tarde al partido de Gabriel. Aunque están visiblemente apurados, Jana se toma un momento para orar, con su rosario entre las manos, pidiendo que a su hijo le vaya muy bien en el partido y, sobre todo, que goce de buena salud. Marcus, por otro lado, no es especialmente religioso y en tono de broma comenta que si Gabriel gana, no será por entrenar incansablemente durante toda la semana, sino por las oraciones de su madre. Finalmente, la familia logra llegar al juego con el tiempo justo para que Gabriel realice un breve calentamiento. Nuestro joven protagonista da unas palabras de aliento a su equipo, motivándolos a esforzarse para avanzar en la clasificación. A medida que transcurren las horas, el juego se desarrolla con altibajos para el equipo de Gabriel, quien repentinamente comienza a sentir un dolor de cabeza intermitente y extraño. Estas molestias no pasan desapercibidas para su padre, quien lo llama a un lado del campo y le pregunta si se siente en condiciones de continuar. Él insiste en que está bien y que puede seguir jugando, por lo que Marcus decide confiar en él y lo anima a dar lo mejor de sí. El esfuerzo del equipo culmina en una jugada final que les otorga la victoria. Sin embargo, en plena celebración, Gabriel se siente tan mal que termina desmayándose. Sus padres lo trasladan con urgencia al hospital. Tras 4 horas en la sala de emergencias, el niño recibe el alta médica. La doctora recomienda a los padres llevarlo a un oftalmólogo, ya que las jaquecas podrían estar relacionadas con un problema de visión. Además, les explica que en esa unidad no cuentan con especialistas para atender su caso, por lo que será necesario continuar los estudios en otro centro médico. Pronto vemos a Marcus y Jana acompañando a su hijo en la consulta con el oftalmólogo. La doctora realiza las pruebas pertinentes y determina que el niño presenta un edema en el fondo del ojo, una inflamación provocada por la acumulación de líquido, la cual estaría causando sus persistentes dolores de cabeza. Sin embargo, les aclara que la jaqueca no está relacionada con un problema de visión y les recomienda con urgencia que consulten a un neurólogo. A raíz de esta noticia, la familia comienza a buscar desesperadamente la manera de obtener una cita para el día siguiente. Entonces recuerdan que el padre de uno de los amigos de Gabriel es precisamente un neurólogo reconocido. Así, a primera hora de la mañana, el doctor Christian examina unas tomografías iniciales y anticipa a Marcus y a Jana que el caso de su hijo es particularmente delicado. Les explica que el cerebro produce un líquido esencial que debe distribuirse adecuadamente por todo el cuerpo, pero en el caso de Gabriel, algo está bloqueando este proceso y esa obstrucción es lo que está generando la inflamación. La noticia por sí sola resulta impactante, pero el golpe más duro llega cuando el doctor les informa que Gabriel tiene un tumor en la cabeza, causado por un cáncer de aparición repentina. En ese momento, el mundo parece venírseles abajo. El doctor Christian les advierte que deben actuar de inmediato y propone programar una cirugía para esa misma noche, ya que el líquido retenido no puede seguir acumulándose en el cerebro del niño. De lo contrario, la presión podría causarle serios y posiblemente irreversibles daños neurológicos. El resto del día transcurre entre exámenes médicos, trámites con aseguradoras y gestiones para obtener las autorizaciones necesarias. Finalmente, cuando todo está listo, Jana se acerca a su hijo y con voz serena le explica que deberá someterse a una cirugía para aliviar sus dolores de cabeza. Le promete que todo saldrá bien y que pronto se sentirá mucho mejor. Al anochecer conocemos a la doctora Janine, jefa de cuidados intensivos, quien estará a cargo de supervisar la recuperación de Gabriel. Sin embargo, la única preocupación del pequeño es saber cuándo podrá volver a jugar al fútbol. Minutos más tarde inicia la cirugía. Gabriel es sedado y lo último que ve antes de quedarse dormido es el rostro de su padre, que le promete con ternura que todo saldrá bien. Durante las horas que siguen, quienes esperan ansiosamente en la sala optan por orar en silencio, cada uno a su manera, esperando un desenlace favorable. Marcus, aunque escéptico en cuestiones de fe, se mantiene al margen de las plegarias, incapaz de encontrar consuelo en ellas. 6 horas después del inicio de la intervención, el doctor Christian sale a su encuentro. Informa que, aunque la cirugía fue técnicamente un éxito, descubrieron durante el procedimiento que el tumor era más extenso de lo que mostraban los estudios previos y que estaba fuertemente entrelazado con los nervios y vasos sanguíneos. Con cautela, les advierte que se trata de un tipo de cáncer muy invasivo y con escasas probabilidades de curación, aunque aún deberán esperar los resultados de una biopsia
vigilancia que permitirá conocer con precisión la naturaleza del tumor y los pasos a seguir. Durante la noche, la doctora Janine se acerca a Jana para hablar con ella en privado. Le explica con delicadeza que no puede permanecer en el hospital durante toda la noche, ya que está embarazada y necesita descansar adecuadamente. Aunque comprende el deseo de Jana de cuidar a Gabriel, le recuerda que también debe velar por la salud del bebé que lleva en su vientre. Ante esto, Marcus le promete que él se quedará al lado de su hijo y no se apartará de su lado en ningún momento. Solo entonces, Jana acepta regresar a casa para intentar descansar. Aunque le resulta casi imposible conciliar el sueño, pasa gran parte de la noche rezando con fervor por la vida de su hijo. Dominada por un miedo profundo, en medio de esa inquietud tiene una pesadilla angustiante. Se despierta sobresaltada y en una escena paralela dentro del hospital, los monitores de Gabriel comienzan a emitir señales de alarma. De pronto su pulso desaparece de la pantalla y Marcus, lleno de pánico, corre a pedir ayuda desesperadamente. En su sueño, Jana llega corriendo al hospital tan rápido como puede. Al no encontrar a su hijo en la camilla, pregunta con ansiedad por su paradero. Una enfermera le explica que ha sido una noche difícil, lo que incrementa aún más su angustia. Jana, al borde del colapso, le pregunta cómo lidiar con tanto miedo, y la enfermera, con voz comprensiva pero firme, le responde que ser madre significa vivir con el corazón en vilo, sintiendo temor constantemente por el bienestar de los hijos. Sin embargo, pronto comprendemos que todo aquello fue solo una pesadilla. Cuando finalmente despierta en la realidad y llega al hospital, encuentra a Marcus dormido al lado de Gabriel, ambos profundamente tranquilos. Al verla, él se incorpora suavemente y le da los buenos días. Notando la expresión serena de su esposa, le pregunta con curiosidad a qué se debe tanto optimismo. Ella, con una sonrisa apacible, le responde que Dios le ha dado la respuesta que necesitaba. Está convencida de que el creador no le habría dado un hijo para luego quitárselo, y por eso elige mantener su fe por encima del miedo. 2 días después de la cirugía, Gabriel por fin despierta, y su recuperación avanza progresivamente. En todo momento, su madre permanece a su lado, sin despegarse ni un instante. Con ternura y entusiasmo, trata de animarlo durante las largas y aburridas tardes en el hospital. Marcus también se queda con él, brindándole su apoyo constante a lo largo de esos días de incertidumbre. 7 días después de la operación, conocemos a Nato, el fisioterapeuta encargado de acompañar a Gabriel en el proceso de rehabilitación. Con dedicación y cariño, se compromete a ayudarlo a recuperar por completo la movilidad en su cuerpo. Las buenas noticias no tardan en llegar. El doctor Christian les informa que el tumor encontrado en la cabeza de Gabriel no muestra signos de regeneración, como temían en un principio. Sospechan que la cirugía logró eliminar por completo el problema, y el médico admite con asombro que nadie esperaba una recuperación tan sorprendente. Al día siguiente, Gabriel recibe el alta médica. Sus seres más cercanos lo esperan emocionados a la salida del hospital. Algunos de sus amigos lo saludan con alegría, felices de tenerlo de regreso. En ese momento de alivio, Marcus y Jana reflexionan sobre todo lo vivido. Ella asegura que fue su fe lo que los sostuvo durante los días más oscuros, mientras Marcus, con tono bromista, le responde que lo que realmente necesitaron fue un buen seguro médico y conocer a la esposa del neurólogo. Luego, sonriendo, le aclara que solo está bromeando y respeta profundamente las creencias de su esposa, sin impedir que se aferre a ellas con todo su corazón. En plena madrugada, todos parecen dormir en paz hasta que un ruido inesperado irrumpe el silencio de la casa. Alarmados, Marcus y Jana corren hacia la habitación de sus hijos y descubren que Gabriel ha caído de la cama. El niño arde en fiebre, se queja de un intenso dolor de cabeza y, entre lágrimas, le ruega a su madre que lo ayude. De inmediato contactan al doctor Christian, quien, tras observar una fotografía enviada por los padres, les ordena que lo lleven al hospital sin demora. Presos del pánico, Marcus y Jana salen de casa a toda prisa, conduciendo desesperadamente por la ciudad hasta llegar al hospital, donde ya los médicos los estaban esperando. Apenas llegan, el equipo médico se lleva a Gabriel con urgencia. Descubren que su pulso ha desaparecido por completo. Comienzan maniobras de reanimación con una determinación inquebrantable, negándose a aceptar las líneas rectas que aparecen en los monitores. Inician las descargas eléctricas una y otra vez, luchando contra el tiempo y la muerte. Después de 60 minutos sin signos vitales, el doctor Christian, decidido a no rendirse, se sube personalmente a la camilla para intentar reanimarlo por última vez. Cuando finalmente logran estabilizarlo, los médicos hablan con los padres. Les explican que Gabriel llegó en estado crítico, presentando un paro cardíaco del que inexplicablemente lograron sacarlo. Les informan que ha contraído meningitis bacteriana, lo cual explica la infección en la herida de su cabeza. Aunque el niño se encuentra ahora estable, la noticia los deja emocionalmente devastados. De regreso a casa, Marcus no logra descansar. Pasa la noche investigando todo lo que puede sobre la meningitis bacteriana y descubre con preocupación que se trata de una infección sumamente peligrosa que puede provocar fallos multiorgánicos, dejar secuelas permanentes o incluso llevar a la muerte o al coma prolongado. Con delicadeza, tratan de explicarle la situación a Rafael. Le dicen que su hermano deberá permanecer algunos días en el hospital porque un diminuto microbio lo ha debilitado. El pequeño, sin comprender del todo, pregunta
pregunta por qué ese microbio es tan malo con Gabriel, incapaz aún de entender la magnitud del peligro. En ese momento, Marcus recibe una llamada de un familiar, quien le comenta que, ante la gravedad de la situación, ha decidido formar un grupo de oración y desea que él también participe. Aunque visiblemente escéptico, Marcus responde con dureza. Le cuesta entender por qué debería pedirle ayuda a Dios, si fue precisamente él quien permitió que su hijo esté atravesando tanto sufrimiento. Más tarde, cuando llega nuevamente al hospital, le piden que espere un momento fuera de la sala. La incertidumbre lo abruma. Observa a decenas de médicos y enfermeros corriendo de un lado a otro, y su mente comienza a llenarse de temores. A través de una ventana alcanza a ver al Dr. Christian encabezando un procedimiento de reanimación cardiopulmonar. Tras unos instantes de tensión insoportable, se da cuenta de que las malas noticias no eran para él. Otro par de padres, desconsolados, reciben la trágica noticia de que han perdido a su hijo. Este momento impacta profundamente a Marcus. Comprende con una claridad dolorosa el miedo visceral que lo habita, el temor de enfrentarse a la misma devastadora realidad. Cuando finalmente entra a la habitación y ve a Gabriel conectado a una infinidad de máquinas, inconsciente, su cuerpo se paraliza. El Dr. Christian le asegura con serena firmeza que Gabriel es todo un guerrero. Aunque su estado se mantiene estable, deben estar preparados para cualquier eventualidad, pues el niño permanece en un coma natural profundo. A pesar de las palabras del médico, Marcus no sabe qué hacer ni cómo encontrar consuelo, a diferencia de su esposa, quien reza cada día con una fe inquebrantable, acompañada por su pequeño hijo Rafael. Los días que siguen son sin duda los más difíciles que esta familia ha enfrentado. Se ven obligados a luchar contra la dura realidad, sosteniéndose en una fe que fluctúa como una montaña rusa, cambiando con cada amanecer. 2 días después del ingreso hospitalario, Jana llega temprano por la mañana y al ver a Gabriel aún inconsciente se da cuenta de que su cuerpo luce más delgado y frágil. Conteniendo el llanto, le promete con voz temblorosa que, cuando regrese a casa, le preparará cada uno de sus platillos favoritos. Aunque Marcus le insiste en que su hijo no puede oírla, ella conserva intacta su esperanza y se niega a alejarse de su lado, aferrándose a la fe con una fuerza conmovedora. 5 días después, Jana vuelve al hospital, esta vez trayendo algunas de las pertenencias de Gabriel, convencida de que podrían reconfortarlo de algún modo. Sin embargo, Marcus ya ha dejado de creer en gestos simbólicos. Sabe que nada de eso hará que su hijo despierte. Por más que ha intentado mantener una actitud positiva, no puede evitar enfrentarse a sus propias dudas. Reconoce que no puede depositar toda la responsabilidad en manos de Dios, especialmente cuando su fe se tambalea cada vez más. En una ocasión vemos a Marcus acompañando a su esposa a una cadena de oración. Está visiblemente incómodo, rodeado de personas que comparten creencias que él no logra comprender ni aceptar del todo. Cuando llega el momento de tomarse de las manos con los demás, sus límites personales lo impulsan a apartarse, optando por esperar en silencio hasta que la reunión termine. Incluso entonces, evita cualquier conversación o contacto con los demás asistentes. Al momento de retirarse, uno de los presentes se les acerca y les pide que mantengan la fe, recordándoles que los planes de Dios están más allá de la comprensión humana. Sugiere con una crudeza desafortunada que tal vez el tercer embarazo de Jana sea parte de un plan divino para reemplazar al hijo que está por partir. Estas palabras encienden la ira de Marcus, quien responde con firmeza que jamás podría creer en un Dios que actúe de un modo tan cruel. Mientras se alejan del lugar, le dice a su esposa que no volverá a participar en esos grupos de oración. Considera que todos viven en una especie de negación, ingenuos ante la gravedad real del estado de Gabriel. Con tono áspero le pregunta si de verdad cree que la pareja que perdió a su hijo días atrás fue castigada por no tener suficiente fe. Para él, está claro que su creencia o incredulidad no marcará ninguna diferencia ante el destino de su hijo. Marcus insiste en que deben estar preparados para cualquier desenlace, por doloroso que sea, pues a estas alturas, cualquier cosa podría ocurrir. Jana, sin embargo, se niega a aceptar esa posibilidad. Siente la necesidad de rodearse de personas que la alienten a seguir creyendo, pero su esposo, invadido por la impotencia, le reitera que no puede confiar en un Dios que ha permitido que su hijo yaciera en una camilla, sometido a un sufrimiento tan desgarrador. Poco a poco, la situación comienza a afectar profundamente el hogar de nuestros protagonistas. Rafael, el hijo menor, empieza a mostrar actitudes groseras y malcriadas, fruto de la poca atención que ha recibido últimamente. Sus padres, consumidos por la angustia, han concentrado toda su energía y tiempo en cuidar de Gabriel. Ante esta realidad, Jana decide hablar con su hijo. Se disculpa sinceramente por no haber estado presente para él y con ternura le pregunta cómo se siente. Rafael, con lágrimas contenidas, confiesa que tiene un miedo inmenso de que su hermano no pueda volver jamás. Otro día en el hospital, Marcus nota que el brazo de Gabriel presenta una hinchazón preocupante y pequeños bultos en la piel. Mientras esperan la llegada del médico, se vuelve hacia su hijo y, conmovido por la fragilidad del momento, se disculpa con su esposa por las palabras duras que pronunció la noche anterior. Al llegar, la doctora Janine examina al niño con rapidez y preocupación. Luego, sin rodeos, les informa que las manchas y bultos son síntomas de una falla orgánica avanzada. Les explica que, aunque los medicamentos han logrado ralentizar el avance de las bacterias, los resultados no han sido efectivos.
médicos y les advierte que es solo cuestión de tiempo para que el pequeño Gabriel fallezca. La noticia desata la ira de Jana, lleva a la doctora fuera de la habitación y, visiblemente afectada, le exige que no vuelva a pronunciar ese tipo de palabras delante de su hijo. Janine, aunque se disculpa por su falta de tacto, insiste en que deben estar preparados para lo peor, pues el estado de Gabriel parece con gran probabilidad irreversible. Desesperada, Jana corre de regreso junto a su hijo, aferrándose a la idea de que los médicos se equivocan. Marcus, sin embargo, enfrenta la situación con un dolor contenido. Exasperado por la negación de su esposa, le ruega que por un momento escuche a los especialistas y considere la posibilidad de que tengan razón. Pero ella se niega rotundamente a dejar de luchar. Por su parte, Marcus comienza a preguntarse en lo más profundo de su corazón si acaso sería mejor que su hijo partiera al cielo y dejara de sufrir. En medio de ese caos emocional, Neto se acerca a Jana para pedirle un momento. Desea llevar a cabo la fisioterapia de Gabriel y, con sensibilidad, le confiesa que lidiar a diario con la muerte en el hospital le ha obligado a crear una especie de coraza para proteger su cordura y su fe. Le pide que, al igual que él, conserve su fortaleza, ya que solo así podrán darle a Gabriel una verdadera oportunidad de sanar. Mientras tanto, el Dr. Christian encuentra a Marcus en la azotea del hospital, lugar al que también él suele acudir cuando necesita un respiro en medio del sufrimiento ajeno. Conversan sobre el peso emocional que llevan, y Christian comparte un recuerdo que lo marcó profundamente: el día en que Gabriel llegó con un paro cardíaco. Le recuerda que el niño arribó sin signos vitales, sin ningún reflejo de vida. En condiciones normales podría haberlo declarado muerto, pues pasó 60 minutos intentando reanimarlo sin éxito. Sin embargo, decidió romper con el protocolo y seguir adelante, hasta que, de forma inexplicable, logró devolverle la vida. Con voz pausada, le confiesa que no existe una explicación médica para aquel milagro. Y concluye diciendo que, en circunstancias como esta, creer puede parecer tan irracional como no hacerlo. Momentos después vemos a Marcus al borde de la desesperación, navegando por internet en busca de una guía sobre cómo aprender a rezar. Siguiendo las instrucciones que encuentra, intenta comunicarse con Dios, suplicándole con fervor que intervenga y sane a su hijo, pues en lo más profundo de su corazón cree que él tiene el poder de hacerlo. Con lágrimas recorriendo su rostro, le asegura al Todopoderoso que Gabriel es un niño excepcional, destinado a convertirse en un hombre noble que contribuirá a mejorar el mundo. Por ello, le ruega con el alma en la mano que no permita que su pequeño muera. Al día siguiente, Jana llega al hospital. Cuando Marcus despierta, lo primero que hace es disculparse nuevamente por su comportamiento reciente. Le confiesa que, al reflexionar, comprendió que deben mantenerse unidos, no solo para apoyar la recuperación de Gabriel, sino también para estar preparados para afrontar su partida. Él le promete que hablará con el equipo médico para solicitar que hagan un último esfuerzo, y si finalmente no queda nada más por hacer, tendrán que encontrar el valor para dejarlo ir. Más tarde, cuando logran reunirse con los médicos, ambos padres agradecen profundamente los esfuerzos monumentales que han realizado, así como el cariño evidente que sienten por su hijo. No obstante, les piden con humildad y esperanza que no dejen de intentarlo. Mientras haya una mínima posibilidad, desean que se mantenga la lucha, pues aún no están listos para rendirse. Inspirado por ese deseo de seguir adelante, el Dr. Christian revisa sus antiguos apuntes en busca de alguna solución que haya pasado por alto. Mientras tanto, Gabriel sufre un paro cardíaco repentino, lo que desmorona por completo a Jana. Al ver a su hijo en semejante estado, sufriendo sin poder evitarlo, se acerca a él y, entre sollozos, le dice que siempre estará a su lado sin importar lo que suceda. Le confiesa que ha comprendido que su presencia dependerá únicamente de la voluntad del niño. Si él desea quedarse, ella luchará con todas sus fuerzas, pero si por el contrario decide partir, ella lo entenderá. Aunque esa decisión le destroce el alma, le promete que, de marcharse, ya no sentirá más miedo ni dolor y que de algún modo siempre lo acompañarán. Un sacerdote se acerca entonces a Gabriel y pronuncia unas palabras profundamente conmovedoras, llenas de fe, las cuales son escuchadas en secreto por el Dr. Christian. Conmovido por la escena, el médico se llena de determinación y acude de inmediato con la doctora Janine para presentarle una alternativa. Aunque el procedimiento ha demostrado ser, en el pasado, poco efectivo, él se niega a descartarlo por completo. Convencido de que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte del pequeño, Janine, con escepticismo, le pregunta si considera ético alimentar falsas esperanzas en los padres, ya que si el tratamiento fracasa, la desilusión podría ser devastadora. Christian, sin embargo, le responde con serenidad que Marcus y Jana ya enfrentan la posibilidad más dolorosa de todas: perder a un hijo. No existe frustración mayor que esa. Conmovida por sus palabras, Janine finalmente accede a proceder, bajo la condición de advertirles a los padres que las probabilidades de éxito son mínimas.
días. Al enterarse de esta nueva oportunidad, Jana y Marcus sienten cómo renace en ellos una chispa de esperanza. Él, lleno de emoción y gratitud, recurre a cada uno de los miembros de la cadena de oración, implorándoles que recen con más fuerza que nunca y unan su energía espiritual, con la esperanza de que este último intento sea el milagro que tanto han esperado. A partir de ese momento vemos cómo los miembros del equipo de fútbol envían su más sincero apoyo. Incluso un completo desconocido llega a la habitación donde Gabriel descansa, pidiéndole permiso a Jana para rezar por él y pedirle a Dios que el pequeño pueda curarse y retomar la gran vida que le espera. 7 días después de la aplicación de la inyección, Jana, desesperada, va en busca del Dr. Christian para pedirle que vea a Gabriel. Sus brazos y pies están comenzando a deshincharse y la piel del niño muestra una notable mejoría. Sus signos vitales están estables y gracias a esto se determina que ha superado la fase crítica de su situación. Los antibióticos contra la infección que contrajo comienzan a hacer efecto y les informan que la traqueotomía se llevará a cabo en 2 días. Sin embargo, esto genera confusión en nuestros protagonistas, quienes pensaban que estaban avanzando. El doctor les explica que Gabriel no está respirando por su cuenta y que no pueden mantenerlo intubado por más de 15 días. Esto representa un nuevo obstáculo para la mejora de su hijo, ya que existe la posibilidad de que Gabriel permanezca en coma de manera indefinida o, si logra despertar, sufra graves daños neurológicos. Ni siquiera saben si podrá caminar o hablar. Aunque la doctora Janine afirma que no hay otra opción, el doctor Christian les propone una alternativa. Les sugiere intentar retirar la intubación para observar cómo reacciona Gabriel. Si comienza a respirar por sí mismo, podrían probar si el estrés por la falta de oxígeno lo motiva a inhalar nuevamente. Sin embargo, la doctora Janine advierte que este no es un procedimiento sencillo, pues si no se realiza correctamente, el riesgo de muerte para el paciente aumenta en un 2% y en el caso de Gabriel el porcentaje sería aún mayor. Desconocen si la meningitis afectó la capacidad neurológica del niño para respirar por sí mismo. En ese momento, Christian interviene y les recuerda que podrían realizar un encefalograma para verificar si esa capacidad aún existe. Sin embargo, ambos doctores comienzan a discutir de manera sutil, ya que el hospital no cuenta con el equipo necesario y el paciente debería ser trasladado en ambulancia a una clínica a 20 minutos para realizar dicho procedimiento. Janine considera que este procedimiento es extremadamente peligroso y que por más que le cueste decirlo, los resultados podrían ser en vano. No obstante, la decisión recae sobre Marcus y Jana, quienes deben decidir si están dispuestos a asumir la responsabilidad de autorizar el examen. Marcus se llena de valor y piensa que deben actuar cuanto antes. Sin embargo, Jana se levanta visiblemente consternada por la gravedad de la situación, la información crítica recibida y las mínimas probabilidades que enfrentan. Cuando su esposo la alcanza, le pide que intenten esta última alternativa, pero ella, con el rostro lleno de temor, le recuerda que Gabriel podría morir tan solo con salir del hospital. Él, con firmeza, le responde que si se realiza la traqueotomía, perderán toda esperanza de que su hijo vuelva a jugar fútbol, o siquiera de que logre levantarse de la cama. Jana comienza a desesperarse ante la idea de perder a su hijo simplemente por realizarle un examen, pero su esposo le recuerda que deben mantener la fe en Dios. Si Él existe, fue quien los eligió para ser los padres de Gabriel, creyéndolos capaces de enfrentar cualquier adversidad. Por ello, ahora es su responsabilidad hacer lo posible, porque Dios ya ha hecho lo imposible. Finalmente, se firman los documentos pertinentes para permitir que Gabriel sea trasladado del hospital bajo los más rigurosos cuidados. La ambulancia parte rumbo al Hospital Santa Teresa, monitoreando atentamente los signos vitales del niño durante todo el trayecto. Un par de horas después, el Dr. Christian les informa que no se ha detectado daño neurológico en las funciones respiratorias de Gabriel. Esto significa que el niño podría respirar por sí mismo una vez retirado el tubo. No obstante, en caso de que no lo logre, el equipo está preparado para intubarlo nuevamente y proceder con la traqueotomía. Lleno de esperanza, el Dr. Christian se alista para retirar el tubo, mientras Jana y Marcus notan conmovidos que un grupo de personas se ha congregado a las afueras del hospital para expresar su apoyo y solidaridad ante la situación de Gabriel. Después de días de interminable sufrimiento, finalmente le retiran el tubo respiratorio. Por un momento, el niño no reacciona y comienza a agitarse en la cama, incapaz de respirar, hasta que finalmente logra llorar. Ese llanto tan esperado indica que ha logrado respirar por sí solo, provocando un profundo alivio entre todos los presentes. Cuando los familiares y simpatizantes afuera se enteran de la noticia, no pueden contener la emoción. 15 días después, nuestro pequeño protagonista abre los ojos. Gabriel ha resistido una cirugía para extirpar un tumor maligno en la cabeza, ha superado una muerte encefálica causada por una meningitis bacteriana severa y ha despertado de un coma. Desde entonces no ha dejado de mejorar cada día, aunque aún enfrenta limitaciones de movilidad, riesgo de caídas, úlceras en la piel, periodos de desorientación y la frustración de no poder valerse por sí mismo. Ya está fuera de todo peligro de muerte. Nadie logra explicarse cómo un paciente con muerte encefálica pudo recuperarse, ya que estos casos nunca muestran mejorías. Sin embargo, el Dr. Christian atribuye la recuperación de Gabriel a su juventud y buena salud. 6 meses después, vemos a nuestro protagonista asistir a un partido de su equipo de fútbol. Jana y Marcus son llamados al micrófono para compartir unas palabras.
Recuerdan que fue en ese mismo lugar donde por un tiempo sus vidas se desmoronaron, pero fue la resiliencia de quienes los amaban lo que les permitió mantenerse en pie frente a tan inmenso desafío. Ahora comprenden que los momentos más difíciles que atravesaron les ayudaron a darse cuenta de que nunca estuvieron solos. Finalmente, cuando su equipo está a punto de ser premiado, nuestro valiente protagonista decide intentar ponerse de pie y dar algunos pasos, con cierta dificultad, para unirse a su equipo y sostener el trofeo que han ganado. Incluso al final de esta conmovedora historia, observamos a la verdadera familia que vivió todo este fuerte proceso.